Queridos alumnos, buenas tardes, bienvenidos a esta semana número 13, para dar inicio a las clases de hoy día. Bien, por ahí antes había un compañero, un estudiante que me escribió al chat del team. Por favor, ¿me puedes repetir la pregunta para explicarle al curso, por favor? Hola. Muy buenas tardes, profesor. Y buenas tardes, compañero. Hable un poquito más fuerte, por favor. Buenas tardes, compañero, y buenas tardes, profesor. Ya, Kevin, a ver. Mi pregunta es la siguiente. Usted nos dijo que el avance número 4, que era la fecha número 30 de agosto, que había que enviarlo. Usted dijo que lo adelantemos. Y pues mi pregunta es si solamente hay que hacer ya el avance número 5, que es para el 2 de septiembre. A ver. Bien. Las tareas tienen fecha, ¿verdad? Entonces, pero esas fechas son fechas máximas. Es decir, si ustedes los trabajos los terminan antes de esa fecha, pueden enviarlos. Es más o menos la indicación a dónde iban direccionadas. ¿Sí? Entonces, no esperen la fecha tope para enviar las tareas. Pueden enviarlas antes. ¿Ya? Con la consideración de que deben enviar una por grupo a la coordinadora y adicionalmente, en forma paralela, cada estudiante debe subirla a la plataforma. No sé si con eso aclaro tus dudas, Kevin. Ya. No, y en el avance número 5, ¿cómo que hay que hacer, profesor, ahí? ¿Cuál es el tema, por favor, del avance 5? Que no la tengo en la mano. ¿Aló, Kevin? Es que no tengo la planilla aquí, profesor. Pero no te acuerdas más o menos. A ver, ¿quién se acuerda del tema de la... Si no mal recuerdo, era sobre lo que eran las variables. Ya, la operacionalización de variables, ya. Ya, las variables, claro, eso de ahí tienes que hacerlo. Salen del problema, son las variables del problema. Son las variables del problema y tienen que sistematizarlas. Es decir, esa variable debe tener un indicador y debe tener también asimismo algún medio de verificación, dependiendo, no sé cómo esté en este momento la plantilla, ¿no? Bien, de todas maneras, vea, todo este tipo de preguntas que estás haciendo, Kevin, por eso que es importante que asistan a las tutorías. Nadie está asistiendo a las tutorías. La tutoría la tenemos los días viernes de 3 a 4 de la tarde. ¿Sí? Entonces, para eso son las tutorías. ¿Sí? Entonces, primero las tareas, no esperen la fecha límite para entregar, entreguen con tiempo. Ustedes saben que ahorita hay bastante coincidencia de uso en las redes sociales y a veces se colapsa. Entonces, no les estoy enviando de hoy para mañana las tareas. Las tareas han tenido, al menos en el segundo parcial, más de 5 semanas de plazo para que las hagan. Han tenido tiempo suficiente. Y sobre alguna duda de las tareas, tienen que consultarlas en las tutorías académicas. Allí es el espacio para poder explicarles en sí en qué mismo pesa que tienen ahí un instructivo, ¿no? Entonces, para todo el grupo y también Kevin. Bien. No sé, ¿alguien más, por favor? ¿Alguien más tiene dudas? Kevin, no sé si con eso se aclaró lo tuyo, al menos en la primera parte. Sí, profesor, gracias. Bien. Vamos a retomar el tema anterior, ¿no? Estamos hablando sobre las técnicas e instrumentos para recopilar datos. Es decir, ya vimos que tenemos encuestas, tenemos entrevistas, tenemos situaciones no experimentales o investigación experimental. Bien. Y también estamos viendo cómo formar o cómo instrumentar o cómo diseñar un cuestionario de encuestas. Bien. Para la formulación de este cuestionario, hay que tener ciertos criterios. Es decir, la pregunta del cuestionario es una oración y esa oración se llama ítems. Es decir,
va a darle un código. Pregunta número 1, pregunta número 2, o ítem 1, ítem 2. Bien. ¿Qué es lo que se recomienda? Hay 5 recomendaciones. Primero, evitar preguntas ambiguas. ¿Sí? Dice que no deben tener exceso de información, más que todo irrelevante, y que a la final va a confundir a quien va a responder la pregunta. Dice que las preguntas deben reflejar una opinión, más no un hecho. Evitar preguntas que se refieran al pasado. Todas las preguntas tienen que ser del presente. Evitar utilizar palabras como las que están indicadas cuando pongan las preguntas de encuestas. 5. Dice que las preguntas deben ser expresadas en oraciones lógicas, estas deben ser simples, el lenguaje debe ser claro, debe ser comprensible y directo. Y evitar dobles negaciones. No es una norma, pero sí se recomienda que las preguntas no tengan más de 20 palabras. Entonces, esos son los criterios que se recomiendan para hacer las preguntas. Bien. Las preguntas deben tener una dirección, es decir, su redacción debe ser una oración, debe ser una pregunta, debe ser una proposición. Debe tener coherencia el enunciado, es decir, mostrar en el resultado una actitud favorable o positiva. En ejemplo, le está diciendo explicar, o sea, me está pidiendo que haga. O, si fuera en forma negativa, diría no explicar. Entonces me está diciendo explicar pruebas estadísticas, en sentido positivo, en sentido favorable. Las preguntas se les asignan escalas, valores escalares. Esos valores escalares, primero, suponiendo que esta sea una pregunta, observamos que es una pregunta que está en forma cualitativa. Entonces, a esa pregunta yo tengo que transformarla en cuantitativa a través de ciertos valores escalares. En este sentido, se dice que la primera característica es que cada pregunta debe tener su escala. Debe tener múltiples respuestas alternativas, grado de intensidad. El grado de intensidad significa que van numeradas, no la pregunta, sino las respuestas. Puede ser del 1 al 5 o del 1 al 7, dependiendo. Son las más utilizadas. Que me permita hacer mediciones. 2. Debe tener una graduación y puede variar dependiendo las cantidades de alternativas. Se recomienda de 3 a 6 alternativas. 3. La cantidad de alternativas va a depender del tipo de investigación, del tipo de pregunta y de cómo esté distribuida la variable. Y también debe considerarse que de acuerdo al número de alternativas debe ir establecida dependiendo de que si el informante o la persona encuestada tenga un nivel académico. Dependiendo del nivel académico, yo tengo que poner el número de alternativas. Bien. En el caso de las escalas Likert, las alternativas más utilizadas son del 1 al 5. ¿Sí? Del 1 al 5. Yo puedo poner este tipo de alternativas como respuesta. ¿Sí? Este de aquí. Puede decir que la alternativa 1 de la respuesta es que, suponiendo, los candidatos a presidente de la República deben cumplir con requisitos de alta escolaridad. Primera alternativa, estoy muy de acuerdo, estoy de acuerdo, ni estoy de acuerdo ni en desacuerdo. Estoy en desacuerdo o estoy muy en desacuerdo. O puedo poner totalmente de acuerdo o totalmente en desacuerdo, es decir, tal como lo tenemos establecido allí. Se les indica además que esta presentación ya está subida en la plataforma. Al igual que todos los videos de las clases. Estamos prácticamente con toda la información subida al día. Bien, entonces, cuando se hacen las encuestas, se recomienda este tipo de respuesta, cosa que de esta forma nosotros podemos ser más objetivos, más precisos, más exactos en lo que queremos que el encuestado nos responda. Generalmente, la respuesta, de acuerdo a las alternativas que tenemos, debe ser única.
¿sí? Y tenemos que ponderarla. Bien. Yo aquí estoy seleccionando la pregunta 3 y la pregunta 4 de una encuesta. Y lo he puesto en sentido negativo y lo estoy poniendo en sentido positivo. Si la pregunta de la encuesta es en sentido negativo, entonces, partiendo desde totalmente de acuerdo hasta totalmente en desacuerdo, va en orden ascendente, de 1 a 5. Si la pregunta es positiva, con la consideración de alternativa de totalmente de acuerdo en desacuerdo, va en cambio de 5 a 1. Bien, estas son opciones que se dan. Por ejemplo, dice, el personal de apoyo no atendió, no, negativo. El personal de apoyo siempre estuvo dispuesto, siempre, positivo. ¿A eso se refiere el positivo o se refiere el negativo? Si alguien tiene dudas, si alguien tiene preguntas, lo puede hacer a través del chat. Bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos en este caso que se debe establecer para la administración de los datos una escala provisional. Entonces, muchos estudiantes siempre preguntan, profesor, ¿cuántas preguntas debe tener mi encuesta? Yo he visto encuestas que tienen 5 preguntas, tienen 8 preguntas, tienen 10, etc. Ah, es que no pongo 20 porque son muchos. Pues déjenme decirle que para que su investigación, su trabajo tenga mayor confiabilidad y los resultados sean más fehacientes, se recomienda que al inicio estas tengan entre 30 y 50 preguntas. Entre 30 y 50 preguntas. Sin embargo, una vez que tengo las 30 o 50 preguntas, hago un muestreo piloto. Primero, tomo en consideración a ciertos jueces o juicios expertos, ¿sí? Jueces expertos, y estas personas, llamados jueces expertos, van a revisar las preguntas. Una vez que esos jueces expertos las revisan, escojo una muestra piloto. ¿Qué significa eso? Si yo digo que voy a tomar una encuesta a los estudiantes de primero B de metodología de investigación, que son cerca de 40, que en este momento tenemos 28 conectados, yo digo que voy a tomar una muestra y digo, bueno, de acuerdo al cálculo de los 40 estudiantes, voy a hacer 28 encuestas. Entonces, pero se recomienda que esa muestra, si es mayor, puede ser de 50 a 100. Es decir, yo no le puedo decir a 2 estudiantes del curso, revísela. No, tengo que tomarle, en este caso, muy buena muestra, estoy tomando 28. Entre mayor sea la muestra, los resultados son más confiables y menos riesgo de errores. Bien, ¿para qué me sirve la muestra piloto? Me sirve para ver el costo de la encuesta. Me sirve para ver el tiempo que me demoro en resolver la encuesta. Y me sirve para determinar el tamaño de la población. Entonces, con esa encuesta nos vamos a dar cuenta de esas 50 preguntas, cuántas yo debo dejar. Entonces, esa selección es aleatoria y con esa población objeto de estudio, pues pueden quedar, si son 30, me pueden quedar las 30 o pueden disminuir a que queden simplemente 15, 18, etc. Pero no lo puedo decir al ojo, esta sí, esta no, esta sí, esta no. Bien, hay que hacer un análisis estadístico que ya lo vamos a explicar más adelante. Bien. En el caso de la escala de Likert, su recopilación y su tabulación tiene una escala aditiva, es decir, que su puntuación total se la debe obtener a través de una sumatoria. Bien. Vamos a tomar como ejemplo la evaluación de la satisfacción de los clientes en el sector bancario, tomado del autor Hayes-Bott de 1999. Y estoy escogiendo 5 preguntas de su formulario de encuesta. Sí, 5 preguntas. Escogí la pregunta 1, la pregunta 2, 6, 7 y 8. Bien. Las respuestas alternativas tengo desde totalmente de acuerdo hasta totalmente en desacuerdo. Sí, totalmente en desacuerdo. ¿Sí?
Bien. Totalmente en desacuerdo. Débilmente en desacuerdo y altamente en desacuerdo. Perdón, en acuerdo. Bien, dice la primera pregunta. Esperé poco tiempo para que me atendieran y el usuario respondió, estoy totalmente en desacuerdo. Escogió la respuesta número 5, la opción que me da la puntuación 5. Segunda pregunta. ¿El servicio se inició de inmediato cuando llegué? Más o menos. Me es indiferente. Mi cita con el asesor financiero fue un horario conveniente. Mentira. Totalmente en desacuerdo. El cajero se dirigió hacia mí en tono cortés. Efectivamente, totalmente de acuerdo. El cajero fue muy amable. Más o menos, ni muy amable, ni muy descortés. Entonces, ahí tengo, de esas 5 preguntas, tengo la respuesta a la que he marcado en este instante. Entonces, esos ítems que están en forma positivas, y que mis respuestas alternativas fueron seleccionadas, y voy a calcular el puntaje y la sumatoria de ellas me va a dar 19, considerando que máximo era el puntaje de 5 y mínimo era el puntaje de 1. Deben notar que las preguntas pueden estar en forma negativa o positiva. Ya dijimos, en forma positiva van de menor a mayor o viceversa. De esta manera yo puedo controlar los efectos respondientes, los efectos de las respuestas, ¿sí? Los efectos de las respuestas. Bien. Continuamos. En base a los ítems seleccionados, ya les había indicado, tomo la muestra y elimino lo que no me sirve. Y además, ya con eso queda diseñado el instrumento final. Los puntajes totales empiezan a clasificarse según sus objetivos y tenemos el siguiente ejemplo. Si yo digo que del total de los 28 alumnos de primero B que están conectados, voy a clasificarlo en 3 niveles: los altos, los medianos y los bajos. Bien. En este momento estoy clasificando en 3 niveles. Perdón. Significa que el 100% de los estudiantes, de los 28 estudiantes, yo los voy a clasificar en 3 niveles, es decir, divido para 3. Divido para 3, me va a salir 33, el doble 66 y el triple 99. Si digo que voy a clasificar en 4 niveles, bien, yo digo los que tienen más de 1,80 m, los que tienen, segundo nivel, los que tienen entre 1,79 m y 1,70 m, los que tienen entre 1,69 m y 1,60 m, y los que tienen menos de 1,60 m. Entonces, ahí en ese caso, escogería 100 dividido por 4. En este caso, mis valores serían 25, el doble 50, el doble 75 y el cuádruple 100. Ahí tengo mi percentil determinado de acuerdo a los niveles, en este caso para el ejemplo de 3 niveles y para el ejemplo de 4 niveles. Como lo dice ahí, es necesario, según el caso, utilizar percentiles. De esa manera yo voy clasificando mi muestra. Bien. Con estos datos yo logro que los resultados obtenidos de la prueba piloto van a tener mayor validez y mayor confiabilidad del cuestionario de encuesta. ¿Alguna pregunta? Casi no le doy clase, estaba bastante resfriado. Tuve que tomarme un antigripal para mejorar un poco. El instrumento, las fichas de encuesta, las preguntas de encuesta, deben cumplir ciertos requisitos. El instrumento debe ser objetivo, es decir, preguntas concretas. El instrumento debe ser confiable y el instrumento debe tener validez. Es decir, yo necesito que mis preguntas me den la certeza de que puedo
obtener los resultados correspondientes a mi investigación. Bien, veamos la confiabilidad. La confiabilidad de mi instrumento dice que es el grado en que las veces que yo pueda aplicar en forma repetida a un mismo o a varios sujetos me va a producir resultados iguales. Es decir, debo tratar que todos los resultados coincidan, pero eso va a depender del enfoque que le dé el encuestado. Hay algunos procedimientos para determinar la confiabilidad. Bien, tenemos 4. Personalmente, yo utilizo la número 4. ¿Sí? Personalmente utilizo la número 4. Ya estuve analizándolas todas y es la que se me hace más fácil. No, todas son confiables, pero es la que se me hace más fácil de responder. De demostrar. ¿Qué es la validez del instrumento? Bien, es la referencia que me permite establecer la exactitud de lo que quiero medir. Miren, la exactitud de lo que quiero medir. No es lo mismo hacer una medida con una cinta métrica que estar midiendo por pasos o estar midiendo por cuarta, ¿verdad? Probablemente con pasos o con cuarta yo estoy midiendo, pero su exactitud no va a ser la más apropiada. Entonces yo necesito que mi instrumento tenga una eficacia 100% buena. Bien. ¿Cuáles son los tipos para medir la validez? En este caso, yo utilizo personalmente la 1 y la 4. También puedo utilizar la 2 o la 3, pero las con las que más trabajo son la 1 y la 4. Para ver el contenido, cómo está estructurada las preguntas y cómo está construida cada pregunta. En cuanto a la validez de contenido, es decir, de una de ellas, dice que me permite medir el grado para reflejar el dominio de lo que quiero medir, es decir, qué tan cercano a la realidad es la respuesta. Me permite medir el concepto de una variable que ya estoy midiendo. Veamos un ejemplo. Dice que una prueba de operaciones aritméticas no tendrá validez de contenidos si incluye solo problemas de suma y resta y incluye problemas de multiplicación y división. Si yo estoy hablando de operaciones aritméticas, entonces tengo que incluirlas a las 4. Caso contrario, no tiene validez de contenido, es decir, está incompleta. El contenido está incompleto. Porque solo estoy preguntando de sumas y restas, más no de multiplicación y operación. Entonces, debería cambiar el nombre de la prueba. Podría ser pruebas de sumas y restas, allí sí estaría completa. O pruebas de multiplicación y división, allí estaría incompleta. Bien. Esto de aquí es importante revisar la teoría para poder interpretar los resultados y adicionalmente buscar de otros estudios que ya hayan realizado otros autores. Bien. En cuanto a la pregunta que podríamos nosotros responder de validez de contenido, si mi contenido es pequeño, entonces el dominio es estrecho de la variable y prácticamente su validez va a ser insignificante, es decir, prácticamente no me va a servir. Debe tener un dominio amplio, observen, mayor información, y en ese momento la medición de la variable va a tener mayor validez de contenido. En otras palabras, sería la más apropiada. En cuanto a la validez predictiva, hay que relacionarla con un criterio, y este debe responder a qué tanto es efectivo tomar ese levantamiento de respuestas o de información para poder predecir el futuro, para poder predecir resultados. Miren, se vienen las elecciones presidenciales de asambleístas, entonces yo necesito tener una encuesta de exit poll válida. Dice que es de gran utilidad cuando se realizan pruebas de admisión. Sí, pruebas de admisión, estas deben ser concordantes, deben tener predicciones efectivas, los resultados deben ser observados de acuerdo a lo que se quiere de una admisión a una universidad. En este caso, el rendimiento académico. Esta se demuestra mediante cierta correlación, es decir, entre puntajes académicos
Y yo empiezo a sacar más o menos un ejemplo de lo que tienen, que es el ser bachiller, que de acuerdo al puntaje van a una carrera o van a cierta universidad. ¿Cuándo tenemos una validez concurrente? La validez concurrente primero me establece una relación entre el test y los índices de criterios, es decir, entre las preguntas y sus valores de criterios de respuesta. Dice que es apropiada en el ámbito de la psicología. Sin embargo, en otras perspectivas, yo puedo tener una correlación entre los rendimientos de una prueba y otras expresiones de logro objetivo. Ejemplo, trabajos de investigación, los informes presentados por los alumnos de primer nivel de la carrera de TI. Entonces, yo estoy haciendo una validez concurrente para medir la parte de desempeño, la parte de conocimientos de los trabajos. En cuanto a la validez de constructo, hace referencia al éxito que pueda tener ese banco de preguntas. ¿Sí? Incluye 3 etapas. Bien, la primera etapa, que las preguntas deben estar relacionadas con el marco teórico de lo que yo voy a investigar. Se deben correlacionar conceptos de manera cuidadosa y también su análisis. Y hay que interpretarlos, sí, hay que interpretar los resultados para establecer con claridad la validez del constructo de una medición en particular. En cuanto a las bases teóricas, si yo tengo el ejemplo para representar un instrumento con validez de constructo, determino cierto hallazgo. Y digo que hay una relación positiva entre la variable B, C y D y una relación negativa con la W. Entonces, dice que si el instrumento, sus resultados miden realmente A, sus resultados deben relacionarse positivamente con B, C y D y negativamente con C. Entonces, en este caso, el instrumento realmente lo que me está pidiendo medir es básicamente la variable A. No me está pidiendo las otras variables, sino me está pidiendo la variable A. Los instrumentos, las preguntas deben ser objetivas, es decir, específicas, claras, concretas. Eso va a determinar que el grado del instrumento sea permeable y que tenga influencia en los sesgos. ¿Qué significa eso? Bien. Entre más objetiva y el instrumento sea validado en confiabilidad y validez del constructo, entonces los riesgos de errores son menos. Se admiten errores en las encuestas de Exit Poll, más que todo. Los errores que se recomienda es máximo el 5%. Si ya empiezan a pasar el 5%, entonces se dice que los resultados son sesgados, es decir, ya no son muy confiables. Entonces, máximo el 5% de error, máximo el 5% de sesgos se deben admitir para que una encuesta, incluidos sus resultados y sus instrumentos, sea efectiva, sea exitosa para el alcance de los resultados de la investigación. Bien, voy a detenerme aquí un ratito. Me recuerdo cuando las elecciones pasadas para alcalde, yo creo que ustedes también tenían conocimiento, fue público, prácticamente el alcalde que ya estaba casi determinado de acuerdo a las encuestas, era el economista Delgado. Sin embargo, los resultados fueron otros. ¿Qué pasó? Tuve la oportunidad de conversar con personas allegadas al candidato Delgado y me preguntaron, ingeniero, ¿usted qué cree que pasó en las elecciones? Le dijo, las encuestas estuvieron mal hechas. Pero si siempre estuvo arriba en las encuestas, puede ser. Primero, ¿usted cómo está seguro que las preguntas del Exit Poll estaban bien elaboradas? ¿Estaban en forma positiva o estaban en forma negativa? Segundo, ¿cómo puede usted estar seguro que la persona que fue a encuestar no las llenó él mismo y le ponía sí, no, sí, no? Tercera, ¿cómo usted está seguro que la persona que le respondió, si es que la respondió, le dijo la verdad? Entonces, interesante, me decía. Para esto, yo tengo que hacer cálculos. Tengo que ingresarlo en una plataforma estadística. Hay muchas herramientas, ya vamos a verlas. Entonces, para eso yo necesito establecer
una relación de entre validez y confiabilidad. Bien. Si observan ustedes aquí el gráfico, es una pantalla de tiro al blanco y cada una tiene una numeración dependiendo a donde caiga el dardo, perdón. Entonces, en cualquier posición que caiga el dardo, primero está cayendo dentro del punto al blanco. En cualquiera de ellos que caiga, tiene un puntaje. En cambio, cuando se establece la validez, yo no sé a dónde va a caer, en cuáles de esos lugares va a caer, o va a caer afuera, o cae adentro, en cualquiera de los lugares de adentro, o cae afuera. No sé. Entonces, la validez es que al caer adentro, en cualquier lugar tiene una correspondencia numérica o valor, o cuando voy a determinar la validez, en ese caso, voy a establecer que no sé dónde va a caer mi dardo. Entonces, ahí está. Sin embargo, veamos otros ejemplos gráficos. Bien, observen, estoy tirando cuatro dardos y observo que ninguno de los dardos aparentemente, en este caso, 1 y 2 no dan en el blanco, dice, no son válidos ni tampoco confiables. Observamos aquí que los 4 dardos me dan fuera del centro, ¿sí? Es decir, no son válidos ni tampoco son confiables. Pero observo en el siguiente gráfico que todos los dardos dan en el centro. Entonces, yo puedo decir que es válido y es confiable. Válido que vaya al centro y es confiable que todos están en el centro. Entonces, con estos gráficos ya salimos de la duda entre la relación de confiabilidad y validez, y ahí también tenemos, en este caso, los otros ejemplos gráficos para poder clarificar esa diferencia. ¿Alguna pregunta? Jóvenes, ¿alguna pregunta, por favor? Por ahora no, está un poco claro todo. Profesor, Gracias. ninguna. Bien. Sin embargo, cuando yo empiezo a hacer una aplicación ya real, y aclaro algo aquí también, no es que lo quiero especializar en metodología de la investigación, porque ustedes van a ser ingenieros, estamos clarísimos. Lo que quiero que se den cuenta es que en algún momento un cliente les puede decir, señor, necesito que me haga un estudio de mercado para poner una empresa de tecnología, para poner un cyber, para vender equipos tecnológicos. Entonces a esto se llama investigación de mercado. Quiero saber, en este caso, el cliente quiere saber si el negocio que voy a poner va a ser idóneo para el entorno en que este va a estar. Entonces, esa investigación de mercado automáticamente se me transforma en un trabajo de estadística. Es decir, miren, empiezo a determinar un problema. Una vez que determino el problema, busco las formas hipotéticas de darle solución y también plantear los objetivos. Identifico las variables del problema. Empiezo a ver a quiénes y a cuántos voy a realizar la encuesta. Lo voy a hacer a quiénes o a cuántos voy a tomar de informantes. Aquí voy a determinar si lo hice a través de una encuesta, lo hice a través de una entrevista, de una observación, etc. Analizo los resultados obtenidos, presento los resultados ya consolidados, y en este caso y a todo ese proceso se le llama el informe de la investigación. Por esto también se cobra dinero. Bien. ¿Cuándo debo hacer un estudio de mercado? ¿Cómo lo debo analizar? ¿Qué datos debo recopilar? ¿Cuál va a ser la muestra? ¿De qué tamaño? ¿Hago una prueba, 2 pruebas? ¿Cuándo? Entonces, hay que ser preciso. Por ejemplo, si yo estoy aprendiendo a cocinar, lógicamente arroz, por ejemplo, la primera vez me va a salir un arroz sopudo, probablemente sin sal, se me queme, etc. A medida que voy practicando 2, 3, 4, n veces, ya le cojo el tino, le cojo el ritmo de cómo me queda bien el arroz. Es decir, yo debo buscar todas las posibles alternativas para llegar a un punto
de que efectivamente es lo que quería comprobar. Ya vimos sobre el número de preguntas que tiene la encuesta, ¿verdad? Dijimos que debemos partir, ojo, es lo recomendable, entre 30 y 50, ¿sí? Es lo recomendable, ¿sí? Entonces significa que pues, cuando vayan a hacer una encuesta, si alguien tiene por ahí 5, 8 preguntas, es verdad, voy a obtener datos, voy a obtener resultados. ¿Serán confiables? Pregunto, ¿serán confiables? ¿Los resultados serán confiables? Con 8 preguntas. Por favor, participen, jóvenes. ¿Serán confiables con 8 preguntas? No, profe. De 30 a 50. Ya. Por favor, traten de participar todos, la mayoría. No pierdan el miedo, pierdan la vergüenza. Estamos en el proceso de aprendizaje. Bien. Aquí tengo la variable en este caso de mi problema. Para este ejemplo, tengo una dimensión 1 y tengo una dimensión 2. Es decir, ya dijimos, variable estatura. Voy a poner la primera variable por edad, estatura por edad, estatura por peso. Miren, ven, puedo poner estatura por fecha de nacimiento, por año de nacimiento. Puedo poner estatura por lugar de vivir, de donde vive. Y de acuerdo a eso, voy yo sacando las preguntas, y que se le llaman indicadores. Mire, con 2 dimensiones he sacado 7 preguntas. Imagínense que teniendo más dimensiones. Y así sucesivamente voy armando cada una de ellas. Es importante. ¿Ustedes están viendo estadísticas o todavía no? Por ahora no. Ya, bueno. Pero sí vieron en el colegio algo, ¿verdad? Claro. Ya. Normalmente nosotros en estadística hablamos de porcentajes, ¿verdad? Y nosotros hablamos de 1%, 2%, 5%, 80%, 100%, ¿verdad? Ese porcentaje del 1 o del 0 al 100 se llaman grados de libertad, ¿sí? Que voy a tener desde el 0% hasta el 100%. Son los grados de libertad. No pueden haber 80 ni 70. Siempre debe completarse el total del 0 al 100. Bien. Segundo, el enfoque estadístico y en la forma en que esta se me grafica, este gráfico que está en rojo se llama la campana de Gauss y yo la puedo determinar con esta fórmula. Ahorita no me interesa, no es de nuestro estudio saber de dónde salió y cómo se resulta. Lo importante es que esa es la fórmula de este gráfico que está en rojo. ¿Está claro? Segundo, vengo tras una línea en el centro de la curva y trazo la campana, la parto en 2. La mitad hacia la izquierda y la mitad hacia la derecha. Es decir, la mitad de la izquierda 50%, la mitad de la derecha el otro 50%. Entonces, si todos mis resultados están hacia el centro, se me está formando la mediana. Y un poquito hacia la izquierda y un poquito hacia la derecha son los valores permisibles de la desviación estándar. Es decir, de qué tanto se dispersa del centro los valores. Entre más cerca al centro, los resultados son más confiables. Bien, acuérdense que les dije que tengo 50% en la izquierda y 50% en la derecha. El sumado me da 100%. Bien. Todos los valores que estén dentro de este rango izquierdo y que estén dentro de este rango derecho, delimitado con estas rayitas, significan medidas de tendencia central. Es decir, es a donde debe apuntar el blanco de mis dardos. Si los dardos caen fuera de esas áreas demarcadas o delimitadas, se llaman medidas de dispersión, es decir, están dispersas y lejanas al centro. Dispersas y lejanas al centro. Entonces, vayamos identificando. Si mi dardo entre más cercano esté al centro, significa que estoy con mejor puntería.
Si está más alejado o está afuera, mi puntería está mala. Bien, entonces, si aquí en este primer dato aquí, yo digo que estoy cerca, porque aquí tengo el 50, ¿verdad? Tengo el 50, significa que estoy cerca al 40 y tanto, y también sobrepaso del 40 y tanto, y entre las dos, suponiendo que tengan el 1, 45 en el margen izquierdo y 45 en el margen derecho, sumo 45 y 45, digo que es 90. Son medidas de tendencia central y me da mayor confiabilidad. Si tengo por acá 20 en el margen derecho y 20 en el margen izquierdo, voy a sumar 40. 40% es un valor bajo que no son tan alentadores. Entonces, de esa manera, deben tratar que los resultados tiendan al centro. Entonces, esta es la explicación del análisis estadístico que deben dar cuando ustedes realizan encuestas. Les decía que hay muchos programas informáticos que me permiten realizar todo lo que les acabo de decir. Son programas informáticos para análisis estadístico. Todas son buenas, la mayoría son de software libre. Personalmente yo utilizo esta. ¿Por qué? Porque fue la que logré conseguir cuando la necesitaba y me capacité en aprender. Esta herramienta, el manejo, no es difícil. Y me capacité en entender por qué los resultados, qué significa el 40%, qué significa el 90%. Bien. Algo también utilizo el R. Bien, pero estas son la mayoría de herramientas estadísticas. Minitab, el Stack, el Stata, el Atlas.ti o el SAS, ¿sí? O el SAS. El NVivo también es otro, ¿sí? También es otro, dependiendo de la institución que te pida. Hay muchos que le dicen, a ver, yo necesito que me hagas el estadístico, pero con SPS, o necesito con R, o necesito con Atlas. Ya eso va a depender, pero estas herramientas las pueden conseguir libremente. Bien. Cuando realicen encuesta, y ahora vamos a ver cómo se valida un instrumento. Yo tengo que validar su contenido, la confiabilidad de las preguntas y de los resultados, y la confiabilidad de cómo está construida la pregunta y la ficha de encuesta. La primera, pues se recomienda hacer el juicio de expertos, pues generalmente el juicio de expertos son impares, 1, 3, 5, 7. Si yo busco a 1, no me puedo confiar en lo que me diga 1. Si yo busco 3, 2 me dicen iguales y la tercera no me da mucha confiabilidad. Normalmente se recomienda entre 5 y 7. Y calculo el alfa o el coeficiente de concordancia de Kendall. Bien. Para la confiabilidad, el coeficiente de Cronbach o las correlaciones. Todas deben ser, los resultados de todos estos coeficientes deben ser mayor a 0,7, es decir, el 70%. Si es mayor o igual al 70%, entonces la confiabilidad, contenido y constructo está ok. Si es menor al 70%, entonces implica que no está ok. Implica que no está ok. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta? Vamos a compartirles ahora un trabajo práctico. Esto es de mi tesis doctoral. ¿Sí? Aquí estoy escogiendo la pregunta 17, estoy seleccionando la pregunta 17, la tengo de esa manera, pongo las diferentes opciones de respuestas y le pongo alternativas, ¿sí? Alta, media, baja o sin importancia. Y lógicamente, mi valoración alta, puedo ponerle 4, le puse 4, mejor dicho, y la sin importancia 1. O puedo ponerle, si es que usted dice, no, sin importancia no significa nada, entonces le pongo 0 y esta vale 3. 3, 2 y 1. Esos resultados dentro de la encuesta o de la base de datos generada se estableció lo siguiente. Fue una encuesta que la utilicé en línea. ¿Sí? Aquí están los resultados de línea de las encuestas ya tabuladas automáticamente. Aquí está el levantamiento de información, el enlace donde estaba disponible. Aquí está una carta
que se le envió a los expertos para que me revisen las preguntas. Aquí está una captura de la ventana de correo a donde se dirigió las encuestas y los enlaces a donde deberían descargar las preguntas y responderlas. Bien, este es el SPSS. Si ustedes lo observan, es bastante amigable. Miren, tienes herramientas, tiene una barra de herramientas, de archivo, editar, ver, parecido a todos los utilitarios de Word, etc. Bien, observen aquí, tengo la variable, la tabla, la lista de variables. Es decir, estas son mis preguntas, mis ítems. Tengo allí las preguntas establecidas, las preguntas, las etiquetas, cómo están, es decir, el nombre de las preguntas, las posibles respuestas, entre otras cosas. Y en la lista de datos, en cambio, se tienen los resultados de la encuesta, sin tabular todavía. Bien, cuando yo voy a tabular, yo cojo aquí, analizar, cojo analizar y se despliega una barra de herramientas. Dice, ¿qué quieres calcular? ¿Qué quieres analizar? Ah, quiero calcular la mediana. Escoge la mediana. La mediana la quieres correlacionada o sin relación y usted va escogiendo. Y luego pulsa Enter y automáticamente le dan los resultados. Bien. Estos resultados son los reportes del SPSS. Se los genera en una hoja editable. Bien. Inicialmente yo partí con 47 preguntas en la encuesta de mi investigación doctoral. Y a medida que utilicé el SPS, estaba analizando y me dice, solamente aplica el piloto con 18 preguntas. Mire, de 47 se bajaron a 18. ¿Sí? El mismo SPS, cuando daba los resultados estadísticos, te iba diciendo valores positivos o negativos, o ciertos valores que interpretaba para que de esa manera el sistema te indique cuáles preguntas elimines. No la eliminamos nosotros porque nos gusta o no nos gusta. La eliminamos porque el sistema de validez me lo está indicando. Bien. Y dice que con 18 preguntas yo puedo obtener el 100% de efectividad. Bien. Sin embargo, también se pudo notar que con 7 preguntas yo puedo obtener el 80.7% de efectividad. Dice, era suficiente demostrar con 7 preguntas. Bien, miren, ve. Y aquí el gráfico, ¿sí? 18, dice, porque si tú sigues aplicando más preguntas, las respuestas van a seguir así. Y con 7 es donde empieza a descender los resultados. ¿Sí? Es donde empieza a descender los resultados iguales a 1, iguales al 10%. ¿Sí? Entonces, esto me ayuda a la herramienta estadística del SPSS. Vamos a finalizar con esto y dejamos para la siguiente clase completar. Dice que el proceso de validación del instrumento tiene 4 pasos. Ya lo hemos venido haciendo rapidito, pero aquí está ya configurado. Paso 1, mi entrevista, mi pregunta, debo hacerla ver de especialistas. En este caso, de las personas a quienes yo voy a encuestar y que yo le llamo juicio de expertos. Paso 2, determino los componentes, es decir, cuántos apartados o cuántos capítulos va a tener mi instrumento. Es decir, mi primer componente, datos informativos. Segundo componente, quiero preguntarle sobre conocimiento de matemáticas. Tercer componente, conocimiento de metodología de la investigación. Tercer componente, es decir, yo a cada asignatura la puedo llamar un componente. Y de cada asignatura saco preguntas. Paso 3, empiezo a diseñar mis preguntas a través de una encuesta piloto y con un juicio de expertos. Y paso 4, valido mi instrumento y de antemano ya valido mis respuestas. ¿Sí? Queridos alumnos, pueden notarse, miren, esto les va a servir para su trabajo de titulación, esto les va a servir para hacer estudios de mercado a clientes, esto les va a servir para medir indicadores de desempeños con cualquier herramienta informática o de algún software que ustedes quieran realizar. De mi parte, era lo que les quería compartir, queridos alumnos.
Estoy presto para responder las preguntas o dudas que tengan ustedes planteadas dentro de la clase de hoy día. ¿Hay alguna pregunta? Bien, parece que no hay. Queridos alumnos, se les agradece. Dios mediante, nos vemos el día de mañana, si Dios lo permite. Que pasen buenas noches. Hasta pronto. Buenas noches, gracias. Igualmente, ingeniero. Buenas noches. Gracias. Igualmente, ingeniero. Gracias.